Vicente, Vicente, ¿dónde estarás en este momento? ¿En qué lugar del mundo andarás con tu maleta al hombro, tú, el hombre sedentario y rutinario que despreciaba a los viajeros anodinos como yo? Acabo de leer tu extensa carta, maestro, porque desde hace meses no había podido tener acceso a un computador y revisar mi correo. Ya notarás por qué. Antes de empezar a contarte la infinidad de avatares por los que he tenido que pasar, debo confesarte que mientras te leía tuve la curiosa impresión de saber quién es Bárbara, de haberla conocido antes, como si tus descripciones me condujeran no a una persona en particular, sino a una fuerza de la naturaleza, a una forma de ser que muchas veces atraviesa a varios seres de diferentes géneros y en distintas épocas. He conocido por lo menos a 2 mujeres que coinciden con la descripción que haces, exactas, y ambas terminaron mal, una muerta y la otra en una clínica psiquiátrica. Creo que lo mejor que te pudo pasar fue que ella desapareciera de tu vida, que se fuera, porque esas mujeres ejercen una atracción tan irracional, maestro, tan potente, que es imposible alejarse de ellas sin ayuda. Y cuando te digo sin ayuda, me refiero a ayuda profesional, médica. Uno se convierte en adicto, en un yonki que necesita su dosis para sobrevivir. En fin, lo mejor es que estés viajando, porque viajar es una manera de morir. Se nace cuando se llega al nuevo lugar y se muere cuando lo dejas, cuando partes. El viajero aprende a ser muchos de tanto nacer y renacer en los distintos sitios por los que atraviesa. Bueno, ahora sí concentrémonos en mi historia, que, como la tuya, es cada vez más extraña y salida de lo común. En la última carta te conté mi salida de Kinshasa con un nombre falso y con un pasaporte de nacionalidad costarricense. Te dije que había llegado a Nueva Delhi sin problemas y que luego había hecho conexión hasta Bombay. Y ahí, desde un viejo computador que había en una salita escondida detrás de la recepción, te mandé el mensaje que venía escribiéndote desde hacía semanas. Pues imagínate que me acosté a dormir y no alcancé a descansar 4 horas cuando la puerta de mi habitación en el hotel se abrió intempestivamente y 3 policías ingresaron armados, me pusieron contra la pared, me esposaron y me bajaron a las malas hasta un carro celular que nos estaba esperando en la calle. El recepcionista alegaba y gritaba en un dialecto que yo no entendía. Supongo que estaba cobrando lo suyo y que se quejaba porque yo no había pagado el hospedaje ni la comida que había pedido a mi habitación. A esa hora, cerca de la medianoche, todavía había varias motocicletas reformadas para servir de taxis y cientos de rickshaws desplazándose por las calles aledañas a la playa de Chowpatty. El carro celular pasó al lado de una zona de casetas comerciales que daban la impresión de un mercado público y finalmente se internó por una callejuela vacía que nos dejó en la puerta principal de una cárcel antigua, construida en piedra seguramente durante la dominación británica. Pregunté cuál era la razón por la que me habían detenido y ninguno de los policías me contestó una sola palabra. Me condujeron a un calabozo con un banco de cemento pegado a una de las paredes y un inodoro en un rincón, me tiraron una manta para protegerme del frío y cerraron la puerta sin decir nada ni darme ninguna explicación. No pude sino recostarme e intentar descansar, después de que la realidad que yo venía viviendo desde Kinshasa parecía un juego de bifurcaciones anormales, difíciles de predecir y de procesar. Para no cansarte con rodeos que no vienen al caso, te diré que durante 2 días pensé que, por supuesto, me habían detenido por mis contactos con Nubungo y su organización demencial. Quizás la Interpol estaba vigilándome desde mi llegada a Madrid y lo que querían era saber si tenía algún enlace esperándome en Bombay. Si eso era así, estaba enterrado, maestro, porque una demanda por participación activa en grupos terroristas es prácticamente una cadena perpetua. Al segundo día me sacaron de la celda y me condujeron a una sala de interrogatorios. Me sorprendía la cordialidad con la que me trataban. No me empujaban ni me gritaban. El encargado de mi caso me preguntó en inglés si hablaba bien este idioma o si prefería un traductor al español. Le dije que entendía bien en inglés y que podía sostener una conversación sin problemas. Me explicó que estaba preso porque habían comprobado desde un comienzo en Delhi que mi pasaporte era falso, pero que me habían dejado pasar creyendo que quizás formaba parte de una banda de contrabandistas de patrimonio cultural que venían siguiendo en los meses anteriores, todos ellos con pasaportes centroamericanos. Pero que cuando se dieron cuenta de que nadie estaba esperándome en el aeropuerto y que me había hospedado en un hotel para viajeros, decidieron capturarme e interrogarme. El policía me advirtió que entrar a la India con documentos falsos era un delito grave y que lo mejor era decir la verdad y contratar un abogado para que llevara mi caso. Pero decir la verdad, como te podrás imaginar, maestro, empeoraría aún más las cosas. Así, lo único que se me ocurrió en ese instante fue montar una farsa y presentarme no como un delincuente o como un ingenuo al que habían timado por entrometido,
por meter la nariz donde no me importaba, sino como una víctima, un perseguido que se había visto abocado a falsificar papeles para salvar la vida. Sé que es una bajeza lo que te voy a contar, maestro, pero no lo hice para ganar dinero ni para buscar una nacionalidad distinta, como hacen tantos colombianos en el extranjero, sino para salvar la libertad y el propio pellejo. Dije que era un perseguido político en mi país, que había salido de Colombia por amenazas de muerte y que como tenía tanto miedo de que me asesinaran si llegaban a descubrir mi verdadera identidad, me había visto en la obligación de conseguir un pasaporte falso. Aseguré que los grupos paraestatales de mi país eran muy poderosos, que tenían contactos en el mundo entero, y que quizás debido a la paranoia de la fuga yo estaba empezando a ver enemigos en todas partes. Dije este sartal de mentiras mirando el piso, fingiendo tristeza y preocupación, y para cerrar el show parodié una frase de Los Extraditables y de Pablo Escobar: prefiero una cárcel en la India antes que una tumba en Colombia. ¡Qué horror! Me da pena contarte este episodio tan puerco y ruin. Sin embargo, el montaje surtió efecto y el tipo, un tanto conmovido, me dijo: creo que su caso es especial. Lo consultaré con los encargados de derechos humanos y con su propia embajada. Le di las gracias y me condujeron a otra sección de la cárcel, donde estaban recluidos algunos latinoamericanos. No te haré la lista de sujetos aventureros y sinvergüenzas en su mayoría que estaban purgando penas menores en esa crujía, pero lo que sí te puedo decir es que me encantó hablar en español, reírme, burlarme de los demás, y sobre todo darme cuenta de que ese grupo era uno de los más respetados por su violencia y su agresividad. Los cabrones estaban siempre listos para romperse la cara con el que fuera, para chuzarlo. Varios de ellos tenían navajas y destornilladores escondidos, o para levantarlo a patadas en el patio central o en las duchas. Andaban siempre en grupo, custodiándose unos a otros, y desde el primer momento sostuve la mentira del perseguido político que había tenido que salir de su país para impedir que lo secuestraran o le pegaran un tiro por la espalda. Una bajeza, lo sé, pero ¿qué quieres? Donde se enteraran de que era un universitario que llevaba años viajando para huir de sí mismo, me habría convertido enseguida en carne para los leones. Lo que más me sorprendió de esa reclusión en Bombay fue que la acepté de manera natural, sin descomponerme interiormente, sin alegar, sin considerarlo una injusticia. Lo tomé como una acción que venía a corregir un error anterior. Por mi incompetencia, una muchacha joven había muerto y yo no había recibido ningún castigo por ello. Ahora, muchos años después, el tiempo había pasado su factura y yo tenía que responder. La cárcel era el lugar que me correspondía, mi auténtico destino. Así que me incorporé a la vida carcelaria con una naturalidad que no dejó de asombrar a mis demás compañeros latinoamericanos con los que compartía la crujía y la rutina en el dormitorio, los baños, el comedor y el patio central. En Bombay, como supongo que pasará en el resto de la India, las cárceles están organizadas a partir de dos claves: la lengua que hablas y la religión que practicas. Por lo tanto, cuando sales al patio, ves a los distintos grupos formando corrillos en los que distingues el maratí, que se habla especialmente en el estado de Maharashtra, el guyaratí, una lengua procedente del estado de Gujarat, el urdu, que es la lengua preponderante entre los musulmanes, el hindi, que se habla principalmente en el norte de la India, y después, en pequeños círculos de prisioneros que vienen de los estados del sur, reconoces el tamil y el telugu, cuya sonoridad es muy distinta, gutural, como palabras que vinieran desde el estómago y atravesaran la garganta con cierta dificultad. Y, en un porcentaje mucho menor, a veces oyes hablar en inglés, que de todos modos es una lengua que se practica con regularidad en los círculos educados de la India. Y en un rincón, conformando una pandilla pequeña pero muy respetada por su arrojo y peligrosidad, estamos nosotros, los que hablamos español con nuestros inconfundibles acentos americanos. Los únicos dos españoles que están con nosotros hablan entre ellos porque les cuesta trabajo socializar con estos nicaragüenses, dominicanos o venezolanos, que en su gran mayoría provienen de estratos bajos y que por eso mismo se lanzaron al tráfico de drogas internacional como única forma de ganar algo de fortuna. Solo hay otro colombiano conmigo, Richard Helbar Nual, un sanandresano de 22 años y 100 kilos de peso, de piel oscura, ojos verdes y pelo rojo, descendiente de piratas que se mezclaban con mulatas africanas, que intentó traficar cocaína en su isla caribeña, en Providencia, y que terminó capturado cuando vendía ese primer kilo que era para él toda una promesa. Es un joven magnífico, sonriente, siempre dispuesto a echarte una mano, a colaborarte en lo que sea necesario, y que detrás de un espíritu infantil y transparente esconde una fiera dispuesta a lo que sea.
Richard logró viajar después a Londres, y de allí un pequeño cartel de colombianos lo envió a Bombay para que sirviera de enlace entre los traficantes asiáticos y los consumidores ingleses. En un operativo realizado en uno de los suburbios de Bombay, Richard cayó con su contador y con una empleada que cocinaba y cumplía con las labores de aseo. Estoy salado, mi hermano, alguien en la isla me rezó y desde entonces no agarro una, solía quejarse él mientras deambulábamos por los corredores de la prisión. La otra clave de la cárcel es la religión. El grupo mayoritario lo constituyen los practicantes del hinduismo, luego ves a los musulmanes, ahora te diré algo sobre ese grupo en particular, y luego ves a las pequeñas agrupaciones de budistas, cristianos, entre los que estamos nosotros, los latinoamericanos, jainitas, judíos, parsis y sis, que son inconfundibles por sus turbantes impecables y sus barbas bien pobladas. Así que cada quien busca a su gente según la lengua que habla y la religión que practica, y de este modo el patio de la cárcel se convierte en un hervidero de palabras que van y vienen, formando una algarabía con distintas sonoridades, y una serie de rezos, reverencias y abluciones que nos indican que todos nosotros, los mortales, estamos atravesados por la sospecha de que por encima de nuestra vida pasajera hay algo más, un plano trascendente que no está regido por las leyes severas e implacables del tiempo. Te decía que entre los musulmanes pasa algo especial, y es que, si recuerdas bien, en Bombay hubo unos atentados el 11 de julio de 2006. Pusieron 7 bombas en el ferrocarril suburbano, en las horas de mayor congestión. Una octava bomba la desactivaron en la estación de Borivali. Murieron 182 personas y hubo más de 800 heridos. Como había muchas similitudes con los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004 y de Londres del 7 de julio de 2005, la policía investigó a la gran mayoría de militantes extremistas musulmanes y llegó a la conclusión de que se trataba del grupo pakistaní Lashkar-e-Toiba. Sin embargo, el que se atribuyó los atentados fue otro grupo, Lashkar-e-Ar. La policía de Bombay se lanzó sobre ellos y logró capturar a 6 sospechosos que estaban con nosotros en la cárcel y que integraban una tribu aparte, sólida, monolítica, que oraba junta, comía junta, iba al baño junta y dormía junta. No se separaban nunca y se rumoraba que tenían miedo de que esbirros al servicio de las autoridades indias los asesinaran. Los otros musulmanes oraban aparte y procuraban no mezclarse con estos, cuyas miradas furiosas y aspecto severo daban la impresión de un rencor acumulado a lo largo de un proceso de fortalecimiento de razones extremas. Mi único amigo real era Richard, el pequeño traficante sanandresano que había fallado en su proyecto de convertirse en un capo de gran envergadura. Pasábamos el tiempo juntos tomando sol en el patio o jugando cartas en la crujía, y también solíamos deambular por los corredores en busca de los otros grupos de extranjeros, con quienes hablábamos en inglés. Como nuestras relaciones con el resto de latinoamericanos eran excelentes, una mañana decidí que en lugar de perder los días y las semanas sin hacer nada, debíamos aprovechar el tiempo en beneficio propio, y entonces establecimos un horario para enseñarles inglés a los centro- y suramericanos de nuestro grupo. Era para morirse de la risa ver a los venezolanos o a los mexicanos intentando pronunciar palabras en inglés que repetían y repetían sin dar nunca con la pronunciación correcta, y cuando más o menos lo lograban, su acento se interponía, entonces hablaban inglés como si estuvieran comprando medias en Caracas o preguntando por unas enchiladas en Tepito, uno de los barrios más marginales de Ciudad de México. Por consiguiente, las clases se convertían en una juerga donde todos terminábamos imitándonos los unos a los otros en medio de risas y bromas que nos divertían sobremanera. Mentiría si te dijera que esas semanas fueron de tristeza absoluta, de desesperación o de angustia. No, maestro, como te dije antes, me acoplé al ritmo de la cárcel como si lo conociera de antes, como si me fuera familiar, y esa actitud me dio entre mis demás compañeros latinoamericanos un cierto prestigio y una respetabilidad que en realidad no merecía. Como nos permitían escribir y enviar correo, me dediqué a contarle a mi familia en Bogotá que estaba de maravilla, que la India era un país extraordinario, y cambiando y puliendo las mismas escenas que veía en la cárcel, me dediqué a dar un reporte de tradiciones y creencias como lo había hecho siempre a lo largo de mis otros viajes. Esa actitud hipócrita y socarrona me recordó que alguna vez, conversando con una colombiana que había estado presa en Estados Unidos por espionaje, me enteré de que en la cárcel donde la habían recluido se encontraban muchas mujeres de clase alta, educadas, que tenían convencidas a sus familias en Caracas, en Buenos Aires o en Bogotá de que estaban haciendo una maestría o un doctorado en una universidad norteamericana de prestigio, cuando la verdad es que se la pasaban fregando pisos.
trabajando en los talleres y cumpliendo con las rutinas implacables de la cárcel. También recordé que una de las novias que yo había tenido en la facultad, Natalia, un día nos anunció a todos en clase que se iba para España, que una universidad la había aceptado y que sus padres habían decidido apoyarla. Obviamente terminó la relación conmigo y se concentró en los preparativos del viaje, que no eran pocos. Estaba dichosa, radiante, y cada día que pasaba era para ella un paso más hacia ese sueño tantos años acariciado de estudiar por fuera del país. Sus compañeros recogimos una pequeña cuota entre todos y le dijimos que la invirtiera en libros, discos y museos. Al fin Natalia se despidió en una fiesta en la que bailamos y conversamos hasta la madrugada, y sus padres la llevaron al aeropuerto en las horas de la tarde. Hasta aquí la parte clara de la historia. La verdad es que al llegar a Madrid las autoridades españolas desconfiaron de ella, la interrogaron durante 24 horas seguidas y decidieron negarle la entrada y regresarla a su país deportada en el primer vuelo. El choque fue brutal para Natalia, que se había hecho la imagen de la niña de clase media que sale a conquistar el mundo, cuando la verdad es que ni siquiera había podido cruzar los cordones de seguridad del aeropuerto de Barajas. No pudo aceptar la realidad, la rechazó de plano, y cuando llegó de nuevo a Bogotá arrendó una habitación en una casa en el sur de la ciudad, en un barrio humilde donde no hubiera ninguna posibilidad de encontrarse con familiares o con nosotros, sus compañeros de universidad, y por internet se dedicó a estudiar las calles madrileñas, las exposiciones de temporada, los lanzamientos de libros de escritores reconocidos y los ciclos de conferencias sobre temas culturales. Y entonces nos escribía todo sobre su maravillosa vida en Madrid, sobre la crudeza de las estaciones, sobre los problemas que tenía con sus compañeras de apartamento. Y así vivió agazapada y escondida en un barrio obrero de Bogotá un año entero, fingiendo que estaba en otra parte y que era muy feliz. Yo la descubrí por casualidad, una noche que estaba deambulando por ahí, con la cabeza atormentada por la historia de la joven que había muerto atragantada, y cuando la vi subir la ladera de una montaña me fui detrás de ella sin que lo notara. La espié durante semanas y nunca la delaté ante los otros compañeros. La verdad es que en lugar de criticarla y de enfurecerme por el engaño, empecé a admirarla, a sorprenderme ante su capacidad de invención y de astucia. Al término de un año dijo que estaba muy enferma, que el seguro médico que tema como estudiante no cubría ciertos exámenes y que se veía en la obligación de regresar. Así lo hizo. En efecto, tenía una infección grave en los ovarios y estuvo hospitalizada durante varias semanas. Seguramente había enfermado de pura depresión y porque en forma inconsciente estaba buscando un pretexto sólido que le permitiera regresar y poder compartir con los suyos de nuevo. Pues te cuento que yo hice lo mismo, Vicente. Mi familia estuvo convencida de que me vinculé a una empresa en el sur de la India y que me la pasé de maravilla conociendo aquí y allá los antiguos templos, las viejas construcciones religiosas y asistiendo a las innumerables peregrinaciones que cruzan la India de un lado a otro. Cuando la verdad es que, al menos durante esos primeros meses, no me moví de la cárcel de Bombay y lo único que vi fue la fila de camas en la crujía donde dormía, el patio, las duchas y el comedor, donde esa comida sazonada con especias y hierbas desconocidas para nosotros, los occidentales, me hizo pedazos el estómago y me condujo a una diarrea permanente que me hizo bajar 10 kilos de peso en el primer mes. Eso fui yo en aquel tiempo, un viajero inmóvil que tabuló desplazamientos inexistentes. Así fueron pasando los días y las semanas, hasta que una tarde estalló un enfrentamiento entre la guardia de la cárcel y uno de los budistas de la crujía 4. No sé muy bien cómo comenzó la gresca, pero lo cierto es que a los pocos minutos el patio se llenó de soldados bien armados y nos metieron en nuestras respectivas crujías a punta de bolillazos, empujones y patadas. Los soldados se pasaron de la raya y uno de los budistas, que según me enteré después era un monje ordenado en el Tíbet, murió horas más tarde en el hospital como producto de unas hemorragias internas. A partir de ese día los 32 budistas que había en la cárcel entraron en huelga de hambre y se sentaron en el patio en posición de meditación, con las piernas cruzadas hacia adelante, y se quedaron así, inmóviles, aguantando la resolana pese a tener la cabeza rapada. Exigían que el director de la cárcel se hiciera presente, que se responsabilizara por lo sucedido, que demandara penalmente al soldado asesino y que les permitiera llevar a cabo sus rituales funerarios sin ningún tipo de restricción. Las primeras 48 horas fueron tremendas. Los practicantes de la crujía 4 solo bebían agua 3 veces al día y volvían a sentarse sin inmutarse. En las horas de la noche no se movieron ni los guardias, seguramente recibiendo órdenes de la dirección, no se metieron con ellos y los dejaron en paz. Al segundo día,
El primero de ellos se desmayó en el centro del patio. A la segunda noche perdieron el conocimiento otros dos y en el transcurso del segundo día, en las horas de la tarde, 3 de ellos empezaron a temblar con las piernas acalambradas y la espalda atravesada por espasmos que no les permitían ponerse en pie con normalidad. Toda la prisión estaba en suspenso, conmovida por semejante demostración de coraje, y no me cabe la menor duda de que si la guardia hubiera alentado contra alguno de ellos, el resto de prisioneros nos habríamos hecho matar. Quizás por eso mismo, porque lo intuían, se quedaron quietos y urdieron un plan lento pero efectivo: dejar que el sol del día, el agotamiento físico, el hambre, el frío nocturno y la fatiga mental terminaran por debilitarlos y vencerlos. Pero los días iban pasando, muchos de ellos caían, en efecto, y los llevaban enseguida a la enfermería, pero había otros que continuaban aguantando y que, de manera inverosímil, seguían con las piernas cruzadas y la mirada perdida en el vacío. Varias organizaciones de derechos humanos comenzaron a denunciar lo que estaba pasando, marcharon con grandes pancartas frente a la prisión, e incluso se pusieron en contacto con directores de cine que empezaron a presionar para que los dejaran entrar con cámaras a preparar un documental. No sé si sabes, Vicente, que en Bombay hay una de las industrias cinematográficas más importantes del mundo y que a cada rato te tropiezas en la calle con camarógrafos y actores que están preparando una escena de grabación. Le dicen Bollywood, y varios videos musicales, cortos y largometrajes de gran calidad se hacen en esta ciudad, pionera en la industria cinematográfica de toda Asia. Pues imagínate entonces a varios de estos directores y documentalistas presionando y moviendo influencias para que los dejaran entrar a filmar la huelga de hambre de estos reos budistas que se habían declarado en desobediencia civil hasta que se hiciera justicia por la muerte de su compañero. Al quinto día, la atmósfera de la cárcel era pesada y se olía en el ambiente la inminencia de una revuelta. En forma extraña y única, todas las religiones y todas las lenguas empezamos a sintonizarnos en la misma frecuencia: la rabia y la impotencia. Quedaban solo 7 hombres en posición de meditación en el patio. El resto estaba en la enfermería. Y entonces sucedió algo incomprensible: los musulmanes, los cristianos, los hindúes, los sis, los judíos, los comenzamos a sentarnos durante el día alrededor de ellos para acompañarlos en su protesta. Fue una manifestación de solidaridad que se dio de manera natural, sin que la planeáramos, y cuando menos pensamos ya estábamos todos allí sentados en silencio y mirando hacia el frente. Se sentía el silbido del viento recorriendo los corredores de la cárcel y el murmullo de la ciudad allá lejos, donde los hombres libres caminaban por la calle, conducían su carro, se enamoraban, comían o iban a cine. En cambio aquí, en la cárcel de Bombay, todos estábamos sentados en el patio en silencio, aunando nuestras fuerzas para conformar una energía común que venciera la arrogancia y la injusticia de los que detentan el poder. Al 10º día, solo un hombre quedó en el patio en las horas de la noche. Un monje delgado con la piel apergaminada que estaba ya en trance, ido, y que parecía hecho de yeso o de cemento. Los ojos siempre al frente, las piernas cruzadas, la espalda bien erguida y las manos rozando el vientre. Casi no respiraba, y el único signo de vida que había en él era un ligero y ocasional parpadeo. Te juro, Vicente, que jamás había visto semejante demostración de coraje, templanza y fuerza de voluntad. Admiré a ese tipo hasta el punto de empezar a planear una revuelta que se iniciara en nuestra crujía, se extendiera luego a la de los europeos y continuara después vinculando a las otras, donde se hallaba la mayoría de los asiáticos. Todos estábamos de acuerdo en que no podíamos permitir que ese último hombre fuera vencido. Y si de nosotros dependía ese triunfo, había llegado el momento entonces de actuar y de irnos en contra de los guardias. Pero justo cuando estábamos ultimando detalles para atacar ese mismo día, el día 12 de la protesta, a la hora del almuerzo, vimos al director de la cárcel cruzar el patio, pararse frente al monje y decirle algo que ninguno de los latinoamericanos entendió. Le pedí a un inglés que hablaba hindi que por favor me tradujera lo que el funcionario estaba exponiendo. El tipo me dijo en inglés y en voz baja: le asegura al monje que el culpable será llevado a juicio, que se cumplirán los ritos funerarios establecidos y que, por favor, él y sus seguidores regresen a su crujía en paz. Y entonces ese hombre, que había estado 12 días inmóvil y a la intemperie, se puso de pie con un gran esfuerzo, miró al director a los ojos y, temblando, hizo una reverencia en señal de gratitud. Vi que el funcionario, con el rostro demudado, se desarmaba por dentro y, con respeto, se dio la vuelta y salió del patio. Los demás prisioneros nos quedamos en silencio,
emocionados por la lección de dignidad que ese hombre nos acaba de dar. Él, con paso torpe y la mirada aún extraviada en una zona desconocida para nosotros, se fue acercando a los distintos grupos de las crujías e hizo una reverencia en señal de agradecimiento por nuestra solidaridad. Cuando llegó frente a nosotros, los latinoamericanos, la reverencia de ese monje budista me hizo añicos y no pude evitar que los ojos se me llenaran de lágrimas. Cuando miré de reojo a mis compañeros y al resto de prisioneros de otras crujías, me di cuenta de que no era el único que estaba llorando. Luego el monje se retiró a su crujía, bebió algo de agua, medio tazón de sopa y se recostó a dormir. Como te acabo de decir, maestro, ha sido la demostración más impresionante de valentía y de dignidad que he visto y que creo que veré. Por esa época me enfermé y una fiebre implacable me tiró a la cama con 40 grados de fiebre. Tenía las amígdalas inflamadas, la garganta reseca y maltratada, y para empeorar las cosas la alimentación me había descompuesto el estómago, por lo que había bajado varios kilos de peso. En las horas de la noche alucinaba, y recuerdo que una imagen iba y venía de manera reiterativa y constante. La joven que había muerto a causa de mi ineptitud se me aparecía y me decía con una mirada encendida y furibunda: lo hiciste a propósito, yo lo sé. Quería saber qué se sentía asesinar. Y lo probaste conmigo. Ahora dime, ¿estás satisfecho? ¿Te gustó matar? ¿Tienes ganas de repetir? Por eso querías armar una revuelta en la cárcel, para volver a sentir ese placer. Me levantaba ahogado, sudando a chorros y diciendo que no había sido a propósito, que yo no lo había planeado, que haría lo que fuera por devolverle la vida. Mis amigos se miraban entre ellos, procuraban calmarme y me frotaban la frente con alcohol para aplacar un poco los rigores de la fiebre. Ese episodio me dio entre los demás prisioneros un cierto prestigio, pues todos comentaban que yo había asesinado a alguien y que el alma de esa víctima me visitaba en la cárcel y me perseguía exigiendo justicia. Una noche, jugando cartas con Richard, le pregunté por sus antecedentes. Me dijo que solo conocía a su madre, Melissa, una isleña que había estudiado recursos ambientales y que trabajaba para que los grandes consorcios hoteleros no destrozaran ese paraíso tropical que era el archipiélago de San Andrés y Providencia. Me contó también que no había conocido nunca a su padre y que una noche, después de varias botellas de ron y de unos cuantos porros, se había dirigido a la casa de su madre y le había dicho que si no lo sacaba de dudas y le decía quién era su padre, pensaba matarse esa misma noche y dejar de atormentarse por ese pasado vergonzante. Melissa se dio cuenta de que su hijo le decía la verdad y que estaba dispuesto a todo. Hurgó entre un viejo baúl, extrajo una pequeña tarjeta y se la tendió a Richard. Esto es lo único que tengo de tu padre. No sé si está vivo o muerto. La tarjeta decía Roger Ferguson Smith, Spiritual Health, y abajo había una dirección y las palabras Kingston, Jamaica. Melissa le contó a su hijo que sus padres la habían enviado a los 16 años a la casa de ese sanador espiritual porque ella sufría de insomnio y ningún remedio le había hecho efecto. El sanador se había aprovechado de su inocencia, y con trucos y baños especiales entre hierbas aromáticas, la había conducido poco a poco a la cama y la había dejado embarazada. Luego había regresado a Jamaica para eludir cualquier tipo de responsabilidad. Esa era su historia, me dijo Richard mientras continuábamos jugando cartas, y entonces añadió: cuando me ofrecieron llevar un cargamento de cocaína en una pequeña lancha, dije que sí porque el destino de la droga era Kingston. Era la oportunidad para visitar la dirección de esa tarjeta y preguntar si mi padre aún vivía o dónde estaba su tumba. Pero me agarraron y no pude averiguar nada. Y ahora aquí me tienes, enterrado en este hueco, lejos de los míos. ¿Y sabes qué es lo que más me entristece? Que Bombay es un puerto, que yo puedo oler la brisa marina incluso cuando estamos dentro de la crujía, y que sin embargo jamás vemos la playa, ni las olas, ni esa línea acuática que demarca el horizonte. Soy un isleño, Broter, y no ver el mar es para mí el máximo castigo. Al segundo mes de reclusión me llegó un sobre con estampillas colombianas. Yo había dado una dirección sin aclarar, obviamente, que se trataba de una cárcel, y le expliqué a mi familia que no podía llamar por teléfono ni escribirles por internet porque iba a estar en el campo, entre los pueblos, y que conseguir teléfonos con discado internacional y computadores conectados a la red en esas zonas apartadas era difícil. Así que me escribieran a esa dirección y que allí me guardarían la correspondencia. La posibilidad de que ellos averiguaran que esa calle y ese número correspondían a una cárcel en Bombay era muy remota, por no decir imposible. Y, en efecto, al segundo mes me llegó una carta con la letra inconfundible de mi madre. No sé por qué no me alegré al verla,
como si intuyera que se trataba de una misiva negra, como si ya supiera que en esas 2 hojas escritas a mano venían noticias terribles que habían sucedido allá, en las montañas de los Andes, donde estaba mi origen, mi más auténtica identidad. Por eso me fui para la crujía, me recosté en mi camastro metálico y empecé a leer mientras se me hacía un nudo en la garganta desde las primeras palabras. Mi madre me contaba que después de mi partida mi padre se había puesto muy enfermo. Él y yo habíamos discutido en términos muy duros y violentos, y por tanto, después de mi viaje a España, le confesó a mi madre que él era el causante de ese exilio, que yo me había ido lejos de la casa a aguantar necesidades por culpa de su intransigencia. A los pocos meses, seguía contándome mi madre, le habían diagnosticado un cáncer. Él no quiso alarmar a nadie y comenzó los tratamientos en silencio, sin comunicarle al resto de la familia sus verdaderas dolencias. Solo mi madre sabía la verdad y él le había hecho prometer que no diría nada. Así estuvo varios años yendo y viniendo entre el hospital y la casa, entre radioterapias y quimioterapias que lo dejaban exhausto, sin cabello y sin ganas de comer. Hasta que en el último examen los médicos habían descubierto un nuevo brote cancerígeno en el pulmón derecho, y el viejo, ya sin ánimos para más tratamientos, se negó a recibir los medicamentos y las terapias indicadas. Ese cáncer se lo había devorado en 6 meses y, entre discusiones y enfrentamientos con mi madre, le había exigido que mantuviera su promesa, que no nos dijera nada a ninguno de los hijos, todos estábamos ausentes, en otros países o en otras ciudades, y que su último deseo era que lo recordáramos como un hombre de buen ánimo y saludable. Mi madre, contra su voluntad, aceptó esa petición y guardó silencio. Pero ahora, me decía ella en su carta, mi padre acababa de morir y solo quería decirme que el viejo siempre me había querido, que se sentía muy orgulloso de mí y que no me preocupara por ella, pues había vendido la casa y se había mudado a un apartamento en Medellín, muy cerca de donde vivía ahora mi hermana mayor. Te podrás imaginar lo que sentí, maestro, cuando terminé de leer esa carta. Tú recuerdas a mi padre, supongo, un hombre bueno y comprensivo que siempre nos trató con esa deferencia y ese respeto que después nosotros imitábamos en nuestras relaciones con los demás. Un tipo magnífico. Y yo me había enfrentado a él porque no me encontraba en un buen momento, porque la estaba pasando fatal con el cuento de la adolescente muerta en la sección de urgencias y porque había llegado la hora de hacerme cargo de mi vida, con todas las culpas y los remordimientos que eso suponía. Y no hay nada que nos aleje más de los otros que la culpa. ¿Recuerdas Crimen y Castigo? El primer efecto de la culpa en Raskolnikov, y el más demoledor, es que no se siente partícipe de una colectividad. La culpa señala una línea divisoria que nos deja del otro lado, que nos aísla en una forma brutal y despiadada. Mi padre creía que yo seguía siendo su hijo bien amado, cuando la verdad era que yo me había convertido en un transgresor de la peor calaña. Por eso tenía que irme bien lejos, y quería dejarle en claro que ya no éramos los buenos amigos que habíamos sido en el pasado. Pero claro, cuando recibí la carta de mi madre en la cárcel ya habían pasado los años, y con ojos mucho más adultos yo veía ahora ese alejamiento como una injusticia, como un acto cruel e injustificado que seguramente había herido a mi padre en sus afectos más íntimos. Te cuento todo esto, Vicente, porque apenas leí que después de mi viaje a España mi padre se había enfermado, no pude evitar el sentirme culpable. La relación era evidente. En una carta posterior mi hermana me contó que su marido había ido a vender el apartamento de Santa Marta donde mis padres solían pasar las vacaciones de fin de año, y que uno de los porteros le había contado a mi cuñado que mi padre, después de mi viaje fuera del país, se había encerrado a beber alcohol durante 2 meses seguidos y que escasamente salía para comprar unos cuantos víveres y algún botellón de agua. Mi madre había tenido que ir hasta allá y rescatarlo de ese enclaustramiento tan destructivo. Decía mi hermana en esa carta que el portero había firmado. Yo a veces subía con algún pretexto y le golpeaba en la puerta para estar seguro de que no se había muerto. Eso vino a confirmar que mi padre, después de nuestro enfrentamiento y de mi posterior huida hacia España, se había sentido mal, impotente, alejado por primera vez de un hijo que siempre lo había querido y admirado, y que en esas largas noches de borracheras solitarias había activado sentimientos malsanos y destructivos que habían terminado por conducirlo a ese cáncer con el que tuvo que luchar durante varios años hasta perder la batalla. La ecuación no podía ser más fácil: pelea con Sebastián más lejanía, alcohol y remordimientos igual a cáncer. Como yo no había sido capaz de decir la verdad y de contar lo sucedido, mi viejo había armado su propia interpretación, y al final, como un buen padre que suele hacerse cargo de los errores de su hijo, creyó que él era el responsable de que yo no acabara la universidad y que terminara improvisando un viaje que no me llevaría a ninguna parte,
En el fondo, palabras más, palabras menos, mi viejo se había enfermado y se había muerto por mi falta de carácter y de hombría. Esa certeza me terminó de hundir en la cárcel, y para serte sincero, maestro, me pareció bien seguir recluido y pagar por mis deudas, que no eran pocas ni menores. Una mañana me tropecé en el corredor con el monje budista que había soportado casi 2 semanas completas en huelga de hambre y en posición de meditación. Me saludó con una sonrisa y una reverencia, y me atreví con una gran cortesía a preguntarle si hablaba algo de inglés. Me dijo que sí, que entendía perfectamente esa lengua. Sin saber por qué, así, a bocajarro, le dije una frase que reflejaba mi amargura y todo el peso de mi remordimiento. Una frase del tipo: la vida no es más que un sufrimiento detrás de otro. Para mi sorpresa, el monje se sonrió, me dio una palmada afectuosa en la espalda y me dijo en un inglés con acento del norte, tal vez de Nueva Delhi o de Benares: mi querido amigo, si usted sufre mucho es porque tiene un ego muy grande, si no, ¿dónde le cabe tanto sufrimiento? Y siguió caminando muy erguido por el corredor, con el manto de su vestido rozando las baldosas del suelo. Me impactó mucho esa frase. Uno tiende a creer que el egocéntrico es alguien que vive jactándose de sí mismo, y pocas veces se le ocurre que al revés es lo mismo, que quien se considera una víctima y se queja y llora a toda hora es porque también padece de un exceso de ego, alguien que se otorga una importancia exagerada. La idea me iluminó: el problema no está en la adversidad de la vida, en las pruebas que continuamente tenemos que enfrentar y superar, sino en que creemos que somos muy importantes, cuando la verdad es que el dolor forma parte del mero hecho de existir, está ahí, y a todos los representantes de todas las especies les toca una porción. Entonces, cuando me corresponde mi parte de sufrimiento, ¿por qué tengo que armar tanta laraca? La siguiente vez que me tropecé con él estábamos en las duchas y acabamos de bañarnos con desinfectantes que la guardia nos suministró. Le dije con respeto, y midiendo muy bien cada palabra que pronunciaba, pensé mucho en lo que me dijo el otro día. Tiene usted razón. El sufrimiento está ligado al ego. Es difícil darse cuenta. El monje continuó poniéndose sus hábitos y me respondió con su sonrisa habitual, como si estuviera hablando con un niño y la situación le pareciera divertida: si piensa mucho en usted, es porque continúa teniendo un ego muy grande. En esta ocasión me dijo que tenía horario de meditación en la crujía y se despidió con su inclinación habitual. De nuevo la frase me golpeó y tuve que reconocer que era cierta. Pero esta vez intuí que detrás de esa forma de ser había una sabiduría especial, una manera desconcertante de concebir el mundo. Y me sentí profundamente atraído por ese hombre, por lo que decidí acercarme a su crujía y vigilarlo de vez en cuando. No encontré nada en particular, nada que me llamara la atención. Meditaba 3 veces al día durante 1 hora exacta, comía con sus condiscípulos en el comedor, caminaba por el patio, conversaba. No había nada extraordinario en él. Sin embargo, apenas recordaba los días de la huelga de hambre, la quietud excesiva de su cuerpo, su mirada transportada a una dimensión invisible, la forma como mantenía su postura en medio de la lluvia o en medio de un calor que marcaba 40 grados a la sombra. Tenía que reconocer que ese monje estaba por encima de todos nosotros, que él vivía en un registro diferente, propio, y que esa distancia que yo sentía era lo que me fascinaba de un modo irracional. En algún lado tenía que estar la clave de esa fortaleza salida de lo común. A la salida de una de las sesiones de meditación me di cuenta de que había un inglés de unos 50 años que entraba a practicar a la crujía de los budistas. Me acerqué a él y entablamos una conversación que sació en parte mi curiosidad. Me contó que el monje se llamaba Arachib y que lo había conocido años atrás en París. Según él, a comienzos de los años 80 Arachib se matricula en la Escuela de Teatro de Nueva Delhi y su talento sorprende a la directora y a sus compañeros. De mediana estatura, cetrino, de ojos verdes, barbado y con el cabello largo, daba la impresión entonces de un hippie de los años 70. Arachib intenta por todos los medios morir y renacer en sus personajes convertido en otro individuo, en otro ser, pero no lo logra del todo. Con excelentes calificaciones en su carrera, renuncia sin embargo cuando le faltaba poco tiempo para graduarse. Sus padres no pueden comprender una decisión semejante. Él vive atrincherado en un cuarto junto al jardín interno de su casa, empapela las paredes de negro, tapa la escasa luz que entra por una ventana estrecha, se prepara para su primera muerte. Con un cuchillo de cacería se corta las venas a la altura del codo y lo encuentran en el baño ya sin sentido. Ese día termina su primera vida. Viaja a Bruselas y después a París. Se dedica a leer autores occidentales que le interesan por aquel entonces,
Camus, Sartre, S. Trabaja cargando cajas y bultos en una perfumería, limpia casas, consigue como puede el dinero que le garantice una supervivencia básica. Es un asiático más que rehúye a las autoridades para que no lo deporten. Un día ve pasar por la calle a un grupo de monjes rapados, vestidos de negro, como si caminaran en una dimensión propia. Ya había leído textos acerca de esta disciplina, pero su conocimiento era básico y nunca había practicado. Cuando vivía en la India no se había sentido atraído por esta religión, ni por ninguna otra. Busca entonces la Asociación Zen Internacional con sede en París, fundada por el conocido maestro Taizen de Simaru, lee tanto los textos clásicos como los contemporáneos, empieza a asistir a las reuniones y a sentarse en posición de meditación, zazen. Es entonces cuando se conoce con el inglés, quien también es discípulo de Simaru. Rachib se ordena monje y toda su vida gira en torno a su práctica. Sin embargo, continúa como ilegal y en más de una ocasión la policía francesa le hace pasar malos ratos. Decide aceptar un trabajo en la campiña, cuidando un castillo. Adapta una de las salas del lugar para meditar y el resto del tiempo lo pasa haciendo trabajos de carpintería, de albañilería, de jardinería. En el verano es el cocinero oficial del castillo. Es una época de la que guarda gratos recuerdos. Luego se va a vivir a una granja zen en Montelimar y colabora hombro a hombro con los otros monjes. Transforma un establo en centro de meditación y trabaja de sol a sol en busca de un sitio apto para practicar. No obstante, su situación de ilegal continúa siendo muy peligrosa y por eso, a finales de los años 80, decide regresar a la India. Aquí concluye su segunda vida. En Nueva Delhi funda un dojo de meditación zen y se dedica de tiempo completo a conformar un grupo regular de practicantes serios. Es la primera vez que asume el rol de conductor espiritual y se comporta entonces como un hombre disciplinado y muy riguroso con los otros practicantes. Lee vorazmente todo lo que se publica sobre zen, traduce, publica en diarios y revistas artículos en los que se nota una inusual erudición sobre el tema, da conferencias, practica todos los días. Sin embargo, sufre una profunda crisis espiritual y se queda en el vacío, sin trabajo, sin el zen, sin nada. Con el cabello largo otra vez, con la barba muy poblada, camina meses enteros por toda la India, perdido, extraviado en sus propias búsquedas interiores. Convertido en un nómada que se traga las ciudades y los pueblos indios sin saber dónde va a pasar la noche, Rachib vuelve a morir una vez más. Su pregunta fundamental es que no desea una práctica alejada de un compromiso político con su gente. Es un monje budista, sí, pero eso no significa que deba estar preocupado por realidades intangibles, meramente espirituales, sino que anhela que el mensaje de aquí y ahora de su práctica tenga repercusiones inmediatas en las condiciones de vida de su comunidad. Por este motivo decide recuperar el concepto de no violencia y de resistencia civil de Gandhi, y se convierte en un problema permanente para las autoridades indias, que no saben cómo calmarlo, doblegarlo o acallarlo. Un tiempo después, sin abandonar su condición de monje budista, entra a trabajar en una fábrica de ornamentaciones metálicas, un oficio que en apariencia no tiene nada que ver con su verdadera vocación. Lo cierto es que en ese trabajo, como un obrero regular más, Rachib tiene que demoler su ego, resquebrajarlo, ir más allá de la importancia personal, y no solo recibe una gran lección de humildad, sino que logra conectarse de manera profunda con los otros trabajadores. Mientras tanto, Rachib lleva una vida paralela de auténtica dedicación a su práctica. Conduce de nuevo su grupo de meditación zen en Nueva Delhi, traduce textos budistas a otras lenguas y busca apoyo internacional para sus luchas sociales, estudia sin parar, dicta conferencias, sigue las instrucciones de los maestros, y en secreto prepara una gran revuelta que estalla un tiempo después, cuando miles de personas salen a las calles de Nueva Delhi, taponan el tráfico, crean disturbios y se enfrentan con la policía, por lo que lo conducen a la cárcel. Como es un personaje demasiado reconocido en el norte, las autoridades deciden trasladarlo al sur, y así es como llega a la prisión de Bombay con antecedentes de ser un sujeto muy peligroso para el establecimiento. Después de escuchar el relato del inglés, entiendo la escena del director de la cárcel acercándose a excusarse con Rachib. Donde él hubiera muerto en esa huelga de hambre, la noticia habría generado una manifestación de consecuencias impredecibles. Lo más seguro es que la clase política, asustada por el respaldo popular a ese monje obrero, hubiera dado la orden de echarse para atrás y acatar sus demandas.
Al día siguiente me presenté en la crujía budista y le dije a Arachib que quería meditar con ellos. Se sonrió, como siempre, y me dijo que claro, que le daba mucha alegría tenerme en el grupo. Debe permanecer inmóvil frente al muro, me indicó con cierta camaradería. Algunos occidentales creen que meditar es no pensar. En Zazen eso es falso. No intente nada. Deje que su mente fluya al ritmo que sea, pero trate de no identificarse con esas imágenes y esas ideas que circularán por su cabeza durante toda la meditación. Ya le corrijo la postura, y te juro, Vicente, que lo que experimenté a continuación fue impresionante, un vértigo incontenible de sensaciones, imágenes e ideas mezcladas unas con las otras, que conformaban una tormenta interior de gran intensidad. Raachib me enseñó cómo sentarme según las reglas de la tradición y a los pocos segundos ya estaba yo frente a ese muro inmóvil, en silencio, y soportando el torrente de frases, escenas y conceptos que me cruzaban el cerebro a gran velocidad. Por un momento creí que me iba a desmayar. No sabía que dentro de mí había tanto ruido, tantas voces mezcladas, tantos recuerdos que me impactaban y me emocionaban sin poder tener yo el control de la situación. Pero como me había dicho Raachib, no impedí nada, no bloqueé ninguna información, no censuré ese flujo de conciencia que me atravesó la cabeza hasta dejarme exhausto y mareado. Apenas sonó una campana, nos pusimos todos de pie y el mundo me daba vueltas. Jamás pensé que la quietud tuviera un ritmo tan veloz. Me costaba trabajo creer que las cosas, las personas y el mismo piso sobre el cual estaba parado fueran reales. Mi mente acababa de experimentar una aceleración a la que yo no estaba habituado. Raachib se dio cuenta de mi estado alterado y me llamó aparte. Con una mano sobre mi hombro derecho, y sin abandonar sus gestos cordiales y simpáticos, me dijo, ustedes, los occidentales, están muy acostumbrados a identificarse con su ego. Zazen te enseña que puedes cogerle distancia tuyo, que puedes estar separado de él, observándolo desde afuera. Tampoco se trata de no tener yo, como creen algunos, sino sencillamente de no identificarse con ese cúmulo de pasiones y creencias que nos han inculcado por diversos medios. Eso es todo. No sabía que dentro de mí había tanto bullicio, dije como disculpándome. Todo el tiempo sentí que el ruido era ensordecedor. Hay una vieja historia que ilustra lo que te acabo de decir, continuó diciendo Raachib sin quitar su mano de mi hombro. En muchos países asiáticos, los simios se cazan dejándoles dentro de una trampa un banano gigante y apetitoso. Ellos bajan de los árboles, meten la mano en la trampa, agarran la fruta y, debido al tamaño del puño, ya no pueden sacar la mano por el mismo orificio. Hay solo una forma de sacarla, soltar el banano y juntar los dedos para extraer el miembro completo. De esta manera regresarían a los árboles y a la libertad. Pero no pueden. El objeto de deseo, el apego, la tenencia, los mantiene prisioneros. Los cazadores llegan, golpean al simio en la cabeza y él muere agarrado a su banano. En el Zen se dice que el banano es el sexo, el dinero, el poder, las ambiciones, la belleza, el dolor. En suma, el banano es el ego. La mayoría muere sin poder abandonarse, sin poder soltar su yo, aferrados a él. Ahí está la raíz del sufrimiento. Asentí con una reverencia y me despedí diciéndole que regresaría al día siguiente. Raachib me dijo que me esperaba y que le alegraba mucho que me acercara a la práctica. Me entregó un par de libros en inglés y me dijo que estudiara un poco el origen del budismo, las 4 nobles verdades y el octuple camino. Y así lo hice a partir de ese mismo día. Leí esos 2 primeros libros y después todos los que tenía Raachib sobre una pequeña estantería de madera en la crujía 4. Poco a poco mi postura mejoraba durante la meditación y aprendí a desprenderme de mí, a observarme desde afuera, a dejar que los pensamientos y los afectos más persistentes fluyeran con toda normalidad, pero sin poner en ellos el sentido de mi identidad. Y algo en mí se transformó de un modo inevitable. Mis compañeros latinoamericanos solían decir que me estaba volviendo loco y me gastaban bromas que me divertían y que me confirmaban la simpatía que sentía por ellos. Lo cierto es que gracias a Raachib y a esas horas de meditación en la crujía 4, aprendí que el yo era una ilusión, una construcción, y que salirse de allí ocasionalmente era una buena estrategia para desbaratar todo ese armazón que la cultura introduce dentro de nosotros sin que nos demos cuenta de ello. Un buen ejemplo de ese proceso en el cual mi mente empezaba a desarmarse de una manera positiva fue el día en que le dije a Raachib, me atormenta la culpa, el no haber sido capaz de actuar correctamente en ciertos episodios de mi pasado. Él, mirándome con seriedad, me respondió,
en esta época del año suele hacer calor en las horas de la noche. Fruncí el entrecejo y pensé que no me había entendido bien, que quizás había pronunciado mal alguna de las palabras en inglés. Le repetí, te hablo de la culpa, Raachib, del remordimiento. Estamos en luna llena y las noches son más claras. Esta vez me miró de frente, con cierta dureza, y entonces descubrí que se trataba de otra lección. Sonreí y le dije moviendo la cabeza de arriba abajo, ya entiendo, ¿no quieres contestarme? Sigues atrapado en tu lógica, en tu ego. Hay que ir más allá del pensamiento. Las palabras no son la realidad. Luego se dio media vuelta y desapareció por el corredor, con su túnica meciéndose hacia los lados. Al quinto mes me llamaron a una especie de juicio provisional y las autoridades decidieron no conducirme a un juicio definitivo, desestimar la demanda y más bien protegerme y otorgarme el estatus de refugiado político. La noticia me cogió por sorpresa y un abogado, defensor de oficio, me comunicó que en una semana estaría libre. La verdad es que yo me había preparado para estar en la cárcel un tiempo mucho más largo, y ahora salir a la libertad no me entusiasmaba tanto. De dónde me venía esa terquedad en castigarme y inculparme por todo. Y ahí estaba la respuesta, como si Raachib me lo hubiera susurrado al oído, de un ego sólido y vigoroso. Si quería de verdad desprenderme de ese yo tiránico que todo lo quería dominar y controlar, era preciso acatar entonces los vaivenes de la vida, los embates de un destino que, por fortuna, no podemos controlar y cuya máxima virtud estaba precisamente en la improvisación y en la capacidad para sorprendernos. La última tarde, después de Sassen, me acerqué a Raachib y le dije que saldría libre. Se alegró mucho y me abrazó. Recuerdo sus palabras porque me las dijo con una ternura que me hizo erizar la piel: no apegarte a nada no es una forma de negar el mundo. Es todo lo contrario, es una manera de no encasillarte para afirmar la vastedad y la grandeza de la vida. No lo olvides. Le di las gracias por sus enseñanzas y regresé a mi crujía, donde los latinoamericanos, moviendo sus influencias y sus contactos con traficantes y lavadores de dinero, habían logrado introducir 2 botellas de aguardiente de arroz con las cuales hicimos una pequeña despedida. No olvidaré la solidaridad de esos hombres que allá afuera, en la libertad, eran considerados elementos negativos y peligrosos. Richard me dijo a la madrugada, cuando nos recostamos para dormir unas pocas horas: eres un tipo fuera de lo común. No trates de ser como los demás, no te vayas a vulgarizar. Aunque eso te cueste otro tiempo detrás de los barrotes. A la mañana siguiente la guardia me devolvió mi morral, mis cheques viajeros y mi documentación original en orden, con mi nombre y mis apellidos verdaderos, y me acompañaron hasta la puerta, donde una brisa templada me acarició la cara y me dejó en la nariz el olor inconfundible del mar. Ahí estaba de nuevo la vida, maestro, inmensa, múltiple, y yo tenía otra oportunidad para elegir un camino y recorrerlo a plenitud. ¡Qué generosidad! Lo primero que hice fue llamar por teléfono a Colombia, a Medellín, y hablar con mi madre y con mi hermana un buen rato. Les dije que había renunciado al nuevo trabajo y que me quedaría un tiempo por ahí, viajando por la India, mientras pensaba qué diablos iba a hacer. Las voces de ellas allá, al otro lado de la línea, me trajeron unos recuerdos nítidos, como si sus palabras estuvieran ligadas a ciertas imágenes precisas. Me contaron que la última voluntad de mi padre había sido que arrojaran sus cenizas en Playa Grande, en las cercanías de Santa Marta, y que mi cuñado había viajado hasta allá y las había esparcido en el mar, muy cerca de la playa. De pequeño yo había ido de paseo con él a ese lugar, con nuestros sándwiches y nuestras gaseosas en un morral, y recordaba sus aguas transparentes, su playa solitaria y los pescadores amables y cordiales que procuraban atender al turista sin presionarlo demasiado. Me alegró saber que ese era el último lugar donde el viejo quería reposar. A partir de entonces, Vicente, y en una forma gradual, empecé a pensar con insistencia en la muerte. No sé por qué sospecho que todavía no se ha estudiado muy bien lo que significa para un hombre la muerte de su padre. Sobre todo para un hombre que no es padre, que no tiene la posibilidad de suplantarlo y de convertirse en su progenitor a través de sus propios hijos. Porque la muerte de tu padre, cuando eres un hombre soltero y sin hijos, es un hueco que te abren en la existencia, un disparo muy profundo que la vida te pega en el centro de tu identidad. De alguna manera, cuando tu padre vive, andas por el mundo con la certeza de que él está ahí, de pie, al frente de la tribu, y es como si esa seguridad fuera suficiente como para tranquilizarte y permitirte que te tomes la vida con una placidez no exenta de cierta jovialidad. Pero al morir tu padre, el eje de la vida,
la columna vertebral de la existencia se quiebra, y entonces se te abre un boquete que no sabes cómo taponar. Si eres padre, supongo que entonces te dedicas a tus hijos y adquieres conciencia de una responsabilidad única. Pero si no los tienes, quedas a la deriva, en el aire, navegando en un barco que no tiene timón y cuyas cartas de navegación no entiendes. Y entonces la muerte se te vuelve una presencia poderosa, constante, de la que no te puedes desprender ni siquiera cuando duermes, porque en sueños te visita igual y te persigue. Piensa en esto, maestro, si muere lo que tú consideras lo más fuerte, el pilar, las bases sobre las cuales se apoya una familia, significa entonces que con mayor razón puedes morir tú, que no eres apoyo de nada ni sostienes sobre los hombros a nadie. Es como si la muerte del Padre nos revelara nuestra más evidente fragilidad, nuestra vulnerabilidad, y a partir de ese momento la muerte deja de ser un elemento futuro y se convierte en un presente continuo, en un estado que ya no está fuera de nosotros, sino muy adentro, un estado que nos constituye y nos define. Por eso, a partir de mi salida de la cárcel y de esa conversación con mi familia, supe en lo más profundo de mí, y casi podría decir que lo sentí físicamente, que un día me iba a morir, que todo es transitorio, efímero, que nada tiene en realidad mucho peso ni sustancia, y que por lo tanto estamos atrapados en un sueño, en una dimensión de irrealidad. Creemos que las cosas, las ideas, los afectos y que nosotros mismos somos perdurables, cuando la verdad es que estamos de paso y que nuestra importancia es muy poca, por no decir inexistente. Esa certeza de nimiedad me abrumó en un comienzo. Mi muerte estaba ahí, a la vuelta de la esquina, y un día, cuando yo desapareciera de este mundo, nadie me recordaría, nadie me extrañaría, nada de mí permanecería. Quizás la gente tiene hijos para evitar esa sensación tan aplastante, y creo que solo hasta ese momento comprendí a Achib, su fuerza radicaba en su falta de ego, en la conciencia absoluta que tenía de no ser nada, de carecer de importancia. En alguno de los libros que había leído sobre Zen, se contaba la historia de un maleante que había atacado a un monje en un camino y que, cuando iba a cortarle la cabeza con su espada, vio que el monje estaba sonriente. El asesino, perplejo, le preguntó al monje, que seguía apacible y feliz: ¿a usted no le da miedo que yo lo pueda decapitar sin siquiera parpadear? El monje, con tranquilidad, casi con afecto, respondió en posición de meditación: ¿y a usted no le da miedo que a mí no me dé miedo, y que me deje cortar la cabeza sin siquiera parpadear? Decía la historia que el asesino, de repente, despertó, que se dio cuenta de la irrealidad de su propia vida, de la increíble fortaleza de ese individuo flaco y rapado que iba por los pueblos mendigando su comida, que dejó sus armas y que con el tiempo había llegado a ser un maestro zen muy reconocido. Claro, un exceso de ego te hace muy fuerte, muy seguro de ti mismo, sin duda. Pero una falta total de ego te hace invencible. El vacío es indestructible. Me quedé unos pocos días en Bombay, que ahora ya no se llama así, sino Mumbai, y después sentí la necesidad de desplazarme, de viajar por tierra, y entonces, como un peregrino antiguo, preparé un morral con algo de comida y unos botellones de agua, y cogí un camino que atravesaba todo el desierto de Hyderabad. A lo largo de varios días y de semanas caminé y caminé de pueblo en pueblo, Kurduvadi, Bidar, Villapur, Parlakimidi. En la medida en que avanzaba, algo de mí se iba quedando atrás, rezagado, y mi mente y mi yo iban quedando vacíos y silenciosos. De vez en cuando, a la vera del camino, me sentaba en posición de zazen, como me lo había enseñado Rachib, y me quedaba 1 o 2 horas inmóvil, con la mirada suspendida en el aire. Luego me recostaba en cualquier pastizal, me tapaba con una manta e intentaba recoger algunas horas de sueño. El cabello y la barba me habían crecido durante los meses de reclusión, y en términos generales mi aspecto era el de un vagabundo solitario que recorre el mundo con su maleta al hombro. Había bajado varios kilos de peso y sentía mi cuerpo ligero, ágil, dispuesto para largas caminatas y para jornadas de sed bajo los rayos de ese sol inclemente que en la India persigue a los animales y a los hombres hasta obligarlos a buscar la sombra de una pared cualquiera o de una palmera. Los demás peregrinos, cuando hablaban algo de inglés, compartían parte del camino conmigo y luego nos separábamos, deseándonos buena suerte y un futuro encuentro. Así llegué hasta Bhubaneswar y luego subí por Jaipur hasta Calcuta. En Calcuta tomé una pequeña habitación en un hotel para viajeros llamado Tagore, en homenaje al sabio escritor. Lo primero que me sorprendió de esta ciudad, a diferencia de Bombay, fueron sus altos niveles de hacinamiento, de miseria y de mendicidad.
Las zonas de indigencia se multiplican desde el centro hasta la periferia, y por todos lados ves hombres, mujeres y niños mendigando, tosiendo, recostados en los rincones de los callejones o sencillamente durmiendo a la intemperie porque no tienen un techo bajo el cual guarecerse. En los semáforos, cuando la luz cambia a rojo, multitudes de niños se lanzan sobre los carros a mendigar y salivan de solo pensar en la posibilidad de unas monedas o de un mendrugo de pan. Cuando los carros arrancan, las babas de los niños quedan pegadas a los vidrios de las ventanas. A la madrugada, varios hombres recorren las calles con unas varas de bambú entre las manos. Una volqueta va a media marcha junto a ellos. Golpean con las varas los pies y las piernas de las personas que duermen en los andenes. Cuando alguien no responde ni se mueve, los tipos se acercan y comprueban que la persona esté muerta, la levantan y la arrojan al camión. Al comienzo yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Luego comprendí, es el camión de la basura, solo que la basura ahora ha cambiado, somos nosotros mismos. Ese es el futuro, un sistema que crea nuevos desechos, seres humanos. Uno de los métodos de prevención que usé apenas entré en la habitación del hotel fue lavar las sábanas y comprar un desinfectante para el colchón, pues ya otros caminantes me habían advertido sobre la sarna y los hongos, muy extendidos en esta ciudad. Como si esto fuera poco, en ningún otro lugar del mundo había visto yo tantos leprosos, unos ya curados y otros no, con sus llagas supurantes y sus semblantes carcomidos por la enfermedad. Supongo que tanta decrepitud humana fue lo que condujo a Sor Teresa a instalarse en esta ciudad y a ayudar a tantos enfermos a bien morir. Empecé a caminar por Calcuta desde las horas de la mañana hasta el atardecer. Los barrios periféricos, infectados de 1000 epidemias que tienen a la población famélica y ojerosa, son en realidad la prueba más clara de que el infierno sucede aquí, en este mundo, y que es imposible imaginar un sufrimiento mayor. Es indudable que los hacedores de miseria, los grandes consorcios y las multinacionales y los bancos y las armerías han destruido no solo a la humanidad entera, sino también a las otras especies, al clima, al planeta mismo. Somos peligrosos por naturaleza, bajos, ruines. Por eso hemos construido tantas teorías y tantas religiones en donde estamos en el centro de la creación y en donde se alaba nuestra presencia, porque la verdad es otra y necesitamos mentirnos para poder sobrevivir. Lo cierto es que no progresamos, que no estamos construyendo un mundo mejor. El futuro significa grandes condensaciones de riqueza en una franja mínima de la población y multiplicación de la pobreza para la gran mayoría. Por ley de probabilidad, los hijos de nuestros hijos serán indigentes. Esa es la única certeza. En cualquier caminata por ese tercer mundo que tanto me recordaba a los barrios del sur de Bogotá, lo peor es la cantidad de niños abandonados y aguantando hambre. Y aquí y allá una joven con un bebé anémico en brazos o una niña embarazada arrojada en un rincón sin poderse mover. En cada calle yo pensaba, si algún día llego a tener un hijo, mis nietos o tataranietos vivirán así, en la calle, babeantes y con la espalda encorvada. No solo sufrimos el peso de una existencia sórdida, sino que además nos encanta traer a otros a que repitan la historia de opresión y sufrimiento. Porque no es posible que los hombres y las mujeres dejen de reproducirse. Porque entonces les toca enfrentar la verdad, que somos efímeros, que no perduramos, que la muerte está ahí, siempre presente, y vivir con ese peso abrumador se vuelve una tortura. Los hijos son la ilusión de que seguimos existiendo en otros. En el código genético reproducido nos aferramos a una presencia que en realidad es una ilusión. Y la religión, sola, con sus falacias de cielos e infiernos, con sus teorías de espíritus posados en nubes o en llamas, no alcanza a contrarrestar esa verdad apabullante de nuestra inevitable transitoriedad. No, los hijos, seres palpables, ahí presentes frente a nuestros ojos, son los únicos que equilibran la balanza y que a veces, solo a veces, logran vencer el pánico que nos produce desaparecer para siempre. Esta es la razón por la cual, maestro, la teoría de la cosa de Rafael se queda a medias. Se parte del hecho de que hay una mentira, una irrealidad creada para nuestra propia explotación, pero que con esfuerzo alcanzaremos una verdad que está detrás de todo este montaje que ha fabricado la cultura. Y lo que yo empecé a sentir en la cárcel, en la Crujía 4 junto a Araachib y sus seguidores, es que no hay ninguna verdad por alcanzar. Tanto los apologetas del sistema como los que se oponen a él están atrapados en el mismo sueño, en la misma falacia. Despertar no es salirse del sistema, despertar es destruir en nuestro propio cerebro toda la maquinaria que la tradición nos inoculó desde el mismo instante en que nos engendraron.
Despertar es romper lo que nos han transmitido en el código genético. Y eso no se logra a punta de discursos y disquisiciones. Cuando en el budismo se habla de Satori, la palabra es difícil de traducir. No es solo despertar, en el sentido de pasar de un sueño a una realidad. Se refiere más bien al hecho de resquebrajar el pensamiento, la razón, el lenguaje, la conciencia, la memoria, todo, hasta que no quede nada, hasta que seamos solo vacío. Y ese vacío no niega al mundo, sino que lo afirma en toda su vastedad y su grandeza. No es rebelarse en contra de nadie ni de nada, sino de vaciarse por completo, de escapar de la subjetividad. Y si ya no tengo yo, si mi ego se ha esfumado, con él desaparecen también las ambiciones, las metas, los propósitos, las ilusiones, los apegos, los deseos, es decir, el origen de todo sufrimiento. No sé si me sigues, Vicente, si entiendes el estado de ánimo que me embargaba por aquellos días, cuando recorría los barrios populares de Calcuta durante horas enteras, hasta que los pies me dolían, y entonces regresaba al hotel en busca de un plato de comida y de unas horas de descanso. Una tarde entré en una tienda y compré un refresco indio en botella, hecho a base de té y aguas aromáticas. Estábamos a 35 grados a la sombra y el aire seco mezclado con diminutos puntos de polvo maltrataba la nariz y resecaba la garganta. Cuando estaba recostado en una de las paredes de la tienda, disfrutando la sensación del líquido refrescándome los labios y la boca, me di cuenta de que cruzando la calle, en una bodega oscura y como escondida en un callejón de apenas 1,5 metros de ancho, había una larga fila de personas de distintas edades, con la espalda apoyada en el muro. Algunas de ellas, cansadas de tanto esperar, estaban sentadas en el piso. Me pareció rara la escena y le pregunté al tendero de qué se trataba aquello. En un inglés muy incipiente y mal pronunciado, el hombre señaló hacia el callejón y me explicó: futuros mendigos. Médico buscador de talentos. Ciegos, cojos, amputados. Buen negocio. No entendí una sola palabra y volví a preguntar. La respuesta fue en el mismo tono: mucha hambre. Mendigar ayuda bastante. Quitar brazo, ojo o pierna. Buen dinero. Esa misma noche le conté al conserje del hotel lo que había visto. Era un hombre joven y simpático, que disfrutaba de su trato con los extranjeros que estábamos de paso. Tenía en el mostrador una sentencia escrita a mano, en inglés: los huéspedes son como dioses. Se la pasaba viendo los avisos clasificados de los periódicos referentes a mujeres que buscaban contraer un buen matrimonio, porque él quería casarse ya y fundar una familia. A mí me divertía verlo con el periódico en las manos, como si estuviera buscando un carro o un apartamento, cuando en realidad estaba rastreando a la mujer de su vida. Cuando le pregunté por la fila de personas humildes y por las extrañas palabras del tendero, él dejó su periódico a un lado y me dijo en su perfecto inglés: en muchos barrios de Calcuta la gente ya no aguanta más el hambre y la sed, entonces deciden convertirse en mendigos. El problema es que están sanos y, cuando piden por la calle, los demás transeúntes y los extranjeros no les dan ninguna moneda. No despiertan piedad. Por eso deciden visitar a un médico, lo que llamamos nosotros, fabricantes de mendigos, y él los estudia con cuidado, los pesa, los mide, conversa con ellos, y al final les sugiere que se transformen en ciegos, en cojos, en paralíticos, en mancos, según el talento que les vea. ¿Me estás diciendo que esa gente hacía fila para ser mutilada? Pregunté aterrado, sin poder creer lo que estaba escuchando. Sí, exactamente, el médico los opera, les suministra una muleta o un bastón, y ellos, por algún tiempo, tienen que darle a él una parte de las ganancias, mientras pagan la cirugía. Después quedan libres y todo el dinero es para ellos. No puede ser, dije yo incrédulo y sospechando por un segundo que el conserje me estaba tomando el pelo. Es una manera de no morir de hambre, nada más. Despertar con pasión no está mal. Subí a mi habitación a descansar y esa noche soñé que hacía fila para entrar a esa bodega clandestina, donde un médico con un bisturí en la mano me pinchaba los brazos y las piernas mientras soltaba largas carcajadas. Desperté a las 2 de la mañana bañado en sudor y con la respiración entrecortada. A la mañana siguiente regresé a la misma tienda y desde ahí, agazapado entre los bultos de especias y de jengibre, vigilé la fila de futuros mendigos con mi refresco de té en la mano. Había de todo: mujeres, ancianos, jóvenes e incluso algunos niños que estaban solos o acompañados por un adulto.
Me parecía increíble que estuvieran esperando su turno para que los mutilaran. Por un instante, quizás trastornado por tanto dolor ajeno, se me ocurrió lanzar una granada en ese callejón o poner una metralleta en la boca calle y disparar sobre la multitud. Lo último que hice en Calcuta fue comprar algunos enlatados y unas barras de chocolate, los empaqué en una caja de madera y se los envié por correo a Richard a la cárcel de Bombay, con una nota que decía: Richard, hace poco murió mi padre y esa muerte destruyó para siempre una buena parte de mi ser. Desde el día en que me enteré de su enfermedad y su fallecimiento siento que soy medio hombre. Entiendo perfectamente lo que significa para ti conocer a ese sanador espiritual que quizás todavía viva en una calle de Kingston. Si mi padre aún viviera, en la ciudad que fuera, pobre o rico, valiente o cobarde, digno o humillado, decente o delincuente, yo no dudaría en atravesar el mundo para conocerlo. Espero que la comida y los chocolates te alivien un poco de tanto picante y tanta especia reconcentrada. Tu compañero de celda, Sebastián. Apenas envié la caja, sentí que estaba harto de viajar, cansado de huir y de esconderme. Si era cierto lo que acababa de escribirle a Richard, había llegado el momento entonces de regresar y de enfrentar ese pasado al que tanto le temía. Quería viajar hasta Santa Marta y visitar el sitio donde estaban las cenizas de mi padre. Era preciso cerrar el círculo. Llamé de nuevo a mi hermana y a mi madre, y les avisé que en unos días llegaría al aeropuerto El Dorado. Luego tomaría el primer vuelo a Medellín. Les advertí que, si no había espacio suficiente para mí, que no se preocuparan y que por favor hicieran una reserva a mi nombre en algún hotel cómodo y barato. Celebraron por teléfono mi decisión y me aseguraron que nada les alegraría tanto como verme y poder conversar conmigo. Mi madre tuvo que quitarse del aparato porque estaba atacada en llanto. Me detuve 2 días en Nueva Delhi. Habían fumigado ciertas plantaciones de arroz cercanas a la ciudad y millones de insectos huían de los químicos en nubes densas que viajaban por el aire. Ocasionalmente, sobre todo en las horas de la noche, esos insectos se depositaban en todas partes, incluso en los hombros, las piernas y el cabello de los transeúntes. Visité el mercado de Chandani Chowk, el barrio musulmán, la mezquita y pasé horas enteras sentado en el restaurante Karim, frente a la puerta 1 de la mezquita, viendo pasar los rickshaws entre la multitud de mendigos y desarrapados. Una sensación me abrumaba, la fatiga extrema de ser yo mismo, el cansancio de tener una conciencia siempre atenta y vigilante. Y de una manera curiosa, como si se tratara de una epifanía mucho tiempo esperada, llegué en la segunda tarde, en una de mis largas caminatas, frente a la puerta de una joyería en el número 2000 de Naugara Street, en Kinari Bazar. Arriba, sobre la puerta, un letrero anunciaba: Satisichan Nahar. Gold y Silver Jewelry. Era un callejón diminuto que olía a orines y excrementos humanos porque en una de sus esquinas había un baño público, y ahí, esa tarde frente a esa joyería, sin preámbulos de ninguna clase y sin discursos grandilocuentes, sentí que por fin el lado más pesado de mí moría y desaparecía para siempre. Fue una muerte súbita que me dejó de repente liviano, tranquilo, con una sonrisa entre los labios. 2 días después, vi a Madrid, viajé a Bogotá en un vuelo de Iberia. Llevaba mi morral de siempre y un par de regalos para mi madre y mi hermana. Apenas el avión descendió sobre la sabana de Bogotá y pude ver de cerca las montañas, el verde inconfundible de los potreros y los sembrados de flores y los hatos lecheros, una emoción muy grande me inundó el alma y los ojos se me llenaron de lágrimas. Había olvidado, maestro, que yo pertenecía a este lugar, que aquí estaban las raíces más hondas de mi identidad y que a lo largo de tantos años había tenido que ocultar la nostalgia para no destruirme y hacerme daño. Pero ahora que veía mi ciudad a través de la ventanilla del avión, no había por qué aparentar nada y mis verdaderos sentimientos salieron a flote en forma natural. Cuando llegué a Medellín, mi madre, mi hermana y mi cuñado no me reconocieron. Había crecido un poco durante mis años en España y ahora, muy delgado, con el cabello a la altura de los hombros y la barba larga, los rasgos de mi rostro estaban ocultos. Cuando estuve frente a ellos y extendí los brazos, mi madre abrió los ojos y la boca, pegó un grito: «No puede ser», y me abrazó con fuerza, aferrada a mí como si de un momento a otro me fueran a retirar a las malas y nunca más pudiera volver a tenerme así, muy cerca, con sus manos en mi espalda y su cabeza muy pegada a la mía. Luego me abrazó mi hermana y no hacían sino repetir entre ambas: «Increíble, ¿cómo estás de cambiado? Ahora eres todo un hombre». Hacían comentarios sobre mi pelo, sobre mi barba, sobre mi delgadez, y entre bromas y risas llegaron a la conclusión de que parecía un santón indio.
En las horas de la noche, y después de que me pidieran un relato de todas mis hazañas en los países donde había vivido, nos retiramos para acostarnos a dormir. Fui a la cocina a beber un poco de agua y me encontré con mi hermana. Con el vaso en la mano, le dije cariñosamente, sin recriminaciones ni tonos acusatorios, me dio mucha culpa saber que después de mi partida mi papá se había encerrado a beber en el apartamento de Santa Marta. Mira, Sebastián, me dijo ella con esa dureza interior que la había caracterizado desde niña, mi papá nunca fue un hombre claro en sus sentimientos. Era amoroso, sí, pero no sabía cómo expresar ese amor y entonces terminaba armando un mar de confusiones del que después no sabía cómo salir. Tú no tienes nada que ver con su enfermedad ni con las pésimas decisiones que él tomó al final de su vida. ¿A qué decisiones te refieres? Y con la misma fría lucidez de siempre, mi hermana me explicó, tú hiciste tu vida como te dio la gana. Es un derecho que tienes, ni más faltaba. Él, tal vez abrumado por la edad y sintiéndose viejo y decadente, se levantó un amante de origen popular que lo chantajeó a su antojo. ¿Qué me estás diciendo? Mi papá tenía un amante. Creímos que era una hasta que el día del funeral, de pronto, aparecieron otras más. Entre ellas una con una hija joven que no hacía sino llorar. No tengo ni idea si se trata de una medio hermana nuestra. Lo que sí es importante que sepas es que todo eso destrozó a mi mamá, que no sabía si separarse o no de él, y que las culpas más el alcoholismo lo fueron acorralando poco a poco. No puedo creer lo que me estás contando. Parece que me estuvieras hablando de otro hombre, afirmé perplejo y empezando a sentir los beneficios del retorno. Se desaparecía días enteros, se inventaba viajes a Santa Marta para poderse ver con esa mujer y vivía quejándose de que no tenía un centavo porque se la pasaba dándole dinero a ella para una cosa y para la otra. Mi hermana se sirvió también un chorro de agua fría en un vaso de plástico y movió la cabeza hacia los lados, negando, como si estuviera indignada, cuando la verdad es que el tema la fatigaba porque seguramente lo había analizado con mi cuñado desde 1000 ángulos distintos. ¿Recuerdas cuando tú le pediste unos pesos para la universidad en España y él te los negó? Mi mamá armó un lío tremendo. Imagínate que le estaba comprando un apartamento a la otra y por eso no te pudo ayudar. Para que veas. No pude evitar sentir un cierto alivio y me sonreí. Mi hermana sentenció. No hay nada que fatigue más que llevar una vida paralela. Es un desgaste muy grande. Tarde o temprano él iba a terminar enfermándose. Y lo que ya es el colmo es que tú creas que eso tenía algo que ver contigo. Le di un beso en la mejilla y decidimos acostarnos y seguir conversando al día siguiente. Las palabras de mi hermana me quitaron de encima un peso que me venía aplastando desde la cárcel en Bombay, y recuerdo que esa noche, rendido de cansancio por tantas horas de vuelo y disfrutando de un alivio que me aligeraba la conciencia, dormí cerca de 12 horas seguidas. 2 días después me despedí de mi familia y les comuniqué que me iba a visitar el sitio donde estaban las cenizas de mi padre. Tomé un bus en la terminal de Medellín y me fui por carretera hasta Santa Marta. A cada ralo, el ejército detenía el bus y revisaba una y otra vez las maletas, nos pedía los documentos a los pasajeros y hacía que sus perros entrenados olfatearan el equipaje de mano y los asientos. Cuando llegué a Santa Marta me hospedé en un hotel pequeño, muy cerca de la playa del Rodadero, y a la mañana siguiente, muy de madrugada, salí a la avenida principal y me subí en un bus cuyo recorrido me dejaba en el centro de la ciudad, donde estaban la alcaldía y muchas de las dependencias oficiales. Al frente, cruzando la calle, se abría ese mar reposado y pacífico de Santa Marta que tanto atraía a los turistas cansados de grandes oleajes y de arrecifes peligrosos. Me subí en un microbús que anunciaba la ruta Taganga. Cruzamos el mercado justo cuando estaba amaneciendo y los primeros comerciantes se acercaban a abrir sus negocios. En todas las ciudades del tercer mundo, el mercado es el pulmón de la ciudad y los olores de las verduras, las especias, las plantas aromáticas, las frutas, las carnes y los pescados se expanden por el aire caliente que poco a poco nos va fatigando y asfixiando en el trópico. Son calles sucias de comida, con charcos de gasolina y petróleo, donde una población hambrienta y mal vestida suele husmear por los alrededores en busca de algún desperdicio en buen estado. Cruzamos los toldos, las tiendas de abarrotes y los talleres de mecánica, y el microbús dejó atrás la carrilera y los últimos caseríos de la ciudad y empezó a subir la montaña. El sol, con cierta timidez matutina, iluminó de repente un paisaje árido y unas rancherías que estaban al lado y lado de la carretera. Cuando alcanzamos la cima, como si lucra una visión que nos llegara desde otro mundo, apareció el mar en toda su magnificencia, azul plomizo,
como un tapete metálico que se extendiera hasta la línea del horizonte. Los riscos arenosos y la carretera sinuosa, como una serpiente pavimentada, contrastaban con ese cielo azul y con la grandeza de ese océano por el que ya navegaban unos cuantos barquitos diminutos que seguramente regresaban de las primeras horas de pesca a la madrugada. Cuando llegamos a Taganga, me bajé en la última calle y, como lo habíamos hecho miles de veces con mi papá, me metí por entre las lanchas y las cuerdas que mantenían amarrados los botes a la playa, y cogí el camino que bordeaba la montaña y que iba paralelo al mar. Algunos pescadores descalzos y sin camisa recogían sus redes en grupos pequeños pero compactos. Subí y bajé, torcí a izquierda y a derecha, disfrutando de la aridez de esas montañas donde solo crecían unos cuantos matorrales que se aferraban a ese suelo desértico con una terquedad admirable, y los cactus, grandes, imponentes, superiores a cualquier otra planta por su resistencia y su capacidad de aguante en medio del calor y la resequedad. A los 15 o 20 minutos descendí hasta Playa Grande y me quedé un buen rato contemplando esa playa diminuta donde mi cuñado había esparcido las cenizas de mi padre. Pensé en él con un afecto descomunal que de pronto me inundó el alma. Me hice en la orilla, donde unas olas minúsculas me acariciaban los pies, y dije en voz alta, un poco tarde, pero aquí estoy, viejo. Dejé mi mochila en la playa, me quité la camiseta y las sandalias, y me metí en el mar disfrutando de ese frío que me refrescó el cuerpo entero. Nadé hasta donde solíamos ponernos las caretas y los tubos para respirar, me hice boca arriba, flotando y con los brazos en cruz, contemplando el cielo despejado y transparente, me quedé suspendido en el pasado, en las infinitas veces que estuvimos con mi padre en ese lugar, riéndonos, bronceándonos, leyendo cada uno el respectivo libro que había traído y procurando que los otros turistas que llegaban hasta nosotros no fueran a interrumpir esas horas de tranquilidad y de reposo que tanto disfrutábamos. Mi padre, me repetía mentalmente, y nunca como en ese momento la orfandad se me hizo tan evidente y dolorosa. Luego salí hasta la playa, recogí mis cosas y busqué uno de los bohíos donde los nativos ofrecían comidas a los visitantes. Desayuné abundantemente y me recosté a tomar sol y a dormitar, mientras empezaban a llegar las primeras lanchas con turistas del interior entusiasmados y con sus cuerpos atiborrados de bloqueador solar y bronceadores baratos. A las 10 de la mañana la playa era ya un hervidero de personas que iban de aquí para allá, gritaban, nadaban, alquilaban caretas y flotadores, compraban collares a los artesanos, comían cócteles de camarones y bebían cerveza. Me preguntaba qué iba a hacer con mi vida, maestro, para dónde iba a coger, a qué me iba a dedicar. Sabía que no tenía ganas de volverme a ir del país. No le veía sentido a estar vagabundeando con una maleta al hombro. El país estaba pasando por una época clave, luchaba por alcanzar una madurez, se resistía, y tuve la impresión de que esa vitalidad no existía en ninguna otra parte. El problema era yo, dónde conseguir un trabajo que me dejara satisfecho y que me permitiera hacer mercado y pagar un arriendo. Siempre había trabajado en fundaciones sociales y ONG, pero aquí, que era mi país, no conocía a nadie ni sabía a quién dirigirme. Pero bueno, me dije, todo a su tiempo. Por ahora lo que estaba claro era que me quedaba y que sentía un gusto muy grande de escuchar los giros del lenguaje colombianos, de comer frijoles antioqueños y pescado frito con arroz con coco, y de observar las curvas y la ternura inocultable de nuestras mujeres. Tal vez había llegado el momento de sentar cabeza. A las 11 de la mañana me volví a meter al agua y nadé lo más lejos que pude, para eludir a los niños que saltaban y salpicaban agua entre risas y chapoteos. Cuando me dirigía a una de las boyas que flotaban junto a una bandera roja, escuché un gemido, una voz atragantada que intentaba gritar de manera torpe, como si le hubieran puesto un cúmulo de copos de algodón en la boca. Busqué de dónde provenía la voz y vi unos brazos que salían del agua con desesperación, como intentando agarrarse del aire. Era evidente que alguien tenía problemas y que se estaba ahogando. No pensé, no me di consecuencias ni armé ningún plan estratégico. Nadé hacia esos brazos con fuerza, exigiéndole a mi cuerpo toda la potencia de sus músculos, de sus huesos y de sus tendones, como una maquinaria a la que de repente le llenan el tanque y le cambian la velocidad. Por 2 o 3 segundos, esos brazos agitándose en el aire lograron sacar el rostro de una niña de unos 11 años que, con los ojos desorbitados de espanto, pegó un grito prolongado de auxilio. La playa se paralizó y sentí a mis espaldas que la gente acababa de descubrir a la joven en aprietos. Varias voces anunciaron que había una emergencia. Yo seguí nadando sin detenerme a contemplar la reacción de los demás turistas.
Alcancé a la niña, la agarré del cabello con fuerza y la saqué a flote para que pudiera respirar, y así, nadando con un brazo y con el otro aferrado a esa cabellera juvenil, llegué hasta la parte panda de la playa, donde unos familiares de la niña la recibieron entre sollozos y lamentos. Tomé aire, descansé unos pocos segundos, y, sin decir una sola palabra, de manera automática, me dirigí de nuevo hacia el cuerpo de la niña, se la quité a las personas que la sujetaban torpemente y la tendí sobre la arena de la playa, donde le di respiración boca a boca hasta que la chiquita tosió y escupió unas cuantas bocanadas de agua. Entonces sí me recosté en la playa y respiré agitado, como si el que hubiera estado a punto de ahogarme fuera yo y no ella. Inconscientemente, sin programarla, la memoria me trajo esa otra escena del pasado donde, en lugar de salvar a una muchacha, yo había colaborado con su muerte, y todo mi ser convulsionó con esos recuerdos y abracé a esta niña que ahora respiraba con normalidad y que me miraba aterrada, con la muerte aún dibujada en sus pupilas infantiles, y me eché a llorar sintiendo que todo un pasado de remordimientos y de culpas atroces se me salía por la boca y por los ojos. Los curiosos hacían un corrillo a nuestro alrededor y entonces, como en una película interrumpida a la que de repente le llega el audio, escuché las frases de agradecimiento de un padre y de una madre que intentaban abrazarme y besarme. A pocos metros de esa escena donde yo era un héroe aturdido y confuso, las cenizas de mi padre descansaban en los flujos y reflujos de una realidad submarina que había estado a punto de sepultar a esa niña inexperta e inocente. Entonces supe que después de morir aquella tarde frente a una joyería de Kinari Bazar, en Nueva Delhi, yo había regresado para encontrarme con lo mejor de mí. Y aquí termina esta carta, Vicente, ya tan larga y desordenada. No sé en qué lugar del mundo andarás ni cómo estará tu vida. Me di cuenta de que me escribiste varios mensajes breves durante algunas semanas, y que después, como yo no te respondía, dejaste de hacerlo y desapareciste. Espero que esta carta te saque de tus dudas, y que si la lees y todavía quieres estar en contacto conmigo, me escribas y me digas quién eres ahora, dónde estás y qué está pasando dentro de ti. Aquí me despido, maestro, sin saber qué será de mí, pero convencido de que ahora he recuperado un tesoro que perdí durante muchos años, la amistad conmigo mismo. Extrañándote y, cada día más, Sebastián.